Entonces, vamos a hacer el ejemplo de un andamio. Un andamio es una estructura que a veces hacen cuando hay una construcción para que los trabajadores se puedan levantar para pintar o para limpiar o para hacer algún arreglo sobre una pared. Entonces, hay un andamio que consiste en dos barras verticales que están separadas por una distancia de 2 metros. Y encima del andamio se pone una tabla de madera. La tabla de madera mide 4 metros. Y se coloca de manera tal que queda una distancia de 1 metro a cada uno de los lados. Ahora, la tabla de madera tiene una masa de 2 kilogramos, 20 kilogramos. La tabla tiene una masa de 20 kilogramos. Pero encima de la tabla hay un trabajador de pie. Y el trabajador se pone afuera de la zona donde estamos andando. Y entonces la pregunta es la siguiente. ¿A cuáles lugares de la tabla no puede ir el trabajador para que el andamio no se caiga? ¿Sí? ¿Dónde? 4. 4, se ve peor, son 4 metros. Asuma que el trabajador tiene una masa de 70 kilogramos. Pues, ¿a qué lugares no puede ir el trabajador para evitar que el andamio se caiga? Entonces, aquí la idea que tenemos que tener es que el trabajador y la tabla forman los dos un sistema de 2 cuerpos. Cada uno tiene un peso y la masa de cada uno se concentra en un lugar distinto. Pero uno puede encontrar el centro de masas de los dos, ¿verdad? Y el sistema será inestable cuando el centro de masas de ambos cuerpos, o sea, de la tabla y del trabajador, se encuentren por fuera del lugar donde se encuentran los andamios. Porque en ese caso, la tabla se va a levantar y el trabajador se va a caer. Entonces, si a nosotros no nos dicen nada, entonces uno puede razonablemente justificar que el centro de masas de la tabla se debe encontrar en el centro geométrico de la tabla. Es decir, que el centro de masas se encuentra aquí en el puro centro, ¿verdad? La masa de la tabla, pongámosle la masa de la tabla es de 20 kilogramos. Y entonces aquí está M tabla por gravedad.
La masa, entonces, se concentra en el centro geométrico de la tabla. La masa del trabajador se va a concentrar en un lugar que depende de dónde está ubicado el trabajador, ¿verdad? Si el trabajador está aquí, entonces su peso se aplica en este lugar. Esta es la masa del trabajador, pongámosle MTR, ¿verdad? Es de 70 kilogramos. El trabajador es mucho más pesado que la tabla. MTRG. Ok. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es definir un sistema de coordenadas para poder darle una ubicación al centro de masas de la tabla y al centro de masas del trabajador. Como siempre, el origen del centro, el origen del sistema de coordenadas es completamente arbitrario, ¿verdad? Yo puedo poner el origen en cualquier lugar. Digamos que por una cuestión de conveniencia, vamos a poner el centro, el origen, justo por debajo de el andamio izquierdo. Entonces, las X o las X's, ¿verdad? Se empiezan a medir con respecto a este punto. De manera que el andamio izquierdo se encuentra en X igual 0, ¿verdad? Y el andamio derecho se encuentra en X igual a 2 metros. No, mentira, en X igual a 2 metros, ¿verdad? 2 metros. La ubicación del centro de masas de la tabla, pongámosle XCM1, entonces se encuentra en la ubicación de 1 metro. De 1 metro, ¿verdad? Y la ubicación del centro de masas del trabajador, XM2, va a ser desconocida. Esa es la variable que yo quiero encontrar. Si el trabajador se encuentra en el lado izquierdo de la tabla, entonces la ubicación del centro de masas va a ser negativa, ¿verdad? Porque está del lado izquierdo. Si el trabajador se encuentra del lado derecho, va a tener una ubicación positiva. Digamos que para fines de este problema, lo vamos a poner del lado izquierdo y después el resultado lo vamos a generalizar para el lado derecho. Entonces, la ubicación del centro de masas de todo el conjunto se calcula de la siguiente manera. Multiplicamos la masa de la tabla por el centro de masas de la tabla, ¿verdad? Más la masa del trabajador por el centro de masas del trabajador. Y dividimos entre la masa de la tabla más la masa del trabajador. Porque esa era la fórmula para calcular el centro de masa. Y entonces vamos a exigir las siguientes condiciones para que el sistema esté en equilibrio. Para estar en equilibrio, es necesario que el centro de masas de todo el sistema se encuentre hacia la derecha del andamio izquierdo. Entonces tiene que ser una ubicación mayor a 0, ¿verdad? Pero también tiene que estar hacia la izquierda del andamio derecho. Por lo tanto, tiene que ser menor a 2 metros. Así que yo tengo que encontrar un valor para el centro de masas del trabajador que satisfaga estas dos condiciones.
que el centro de masas del conjunto de la tabla y el trabajador se encuentren dentro del intervalo que puede aguantar los andamios. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver primero para el caso límite en que el trabajador está del lado izquierdo. El primer caso límite sucede entonces cuando el centro de masas de todo el sistema es igual a cero, ¿verdad? Porque en ese caso, el centro de masas va a estar apenas sobre el andamio izquierdo, ¿verdad? Un poquito más para la izquierda y se cae, un poquito más para la derecha y no se cae. Ese es el límite. Vamos a ver entonces en qué ubicación se tiene que encontrar el trabajador para que el centro de masas de todo el sistema esté en cero. La condición sería entonces la masa de la tabla más el centro de masas de la tabla más la masa del trabajador por el centro de masas del trabajador dividido entre la masa de la tabla más la masa del trabajador tendrían que ser entonces iguales a cero, ¿verdad? ¿Qué valor satisface eso? Bueno, observen que afortunadamente, si todo esto fuera igual a cero, entonces yo perfectamente puedo agarrar el denominador de la fracción, el denominador, sí. Lo mando a multiplicar y es como si no estuviera, ¿verdad? Entonces, la ecuación se simplifica a la masa de la tabla por el centro de masas de la tabla más la masa del trabajador por el centro de masas del trabajador igual a cero. Y entonces, para despejar esto, ¿verdad? Mando este término a restar y mando la masa del trabajador a dividir. Y entonces tengo que el centro de masas del trabajador es igual a menos la masa de la tabla por el centro de masas de la tabla entre la masa del trabajador. Esto es menos la masa de la tabla que eran 20 kilogramos. La masa, perdón, el centro de masas de la tabla que era 1 metro, ¿verdad? Dividido entre la masa del trabajador, que son 70 kilogramos. Y eso me da menos 0.286 metros. Menos 28.6 centímetros. Chicos, disculpen, acaba de empezar a llover muy fuerte. Trataré de hablar alto para que se oiga bien. Cualquier cosa me avisan. Ok. Entonces, ¿qué interpretación hacemos de este resultado? Esa distancia es la distancia más grande que puede caminar el trabajador hacia la izquierda del andamio izquierdo sin que la tabla se caiga, ¿verdad? Esta es la distancia más grande que puede caminar sin que la tabla se caiga.
Es decir, él podría caminar 28.6 centímetros y no se cae la tabla. Pero con que él se encuentre más allá de esa distancia, la tabla sí se cae, ¿verdad? Ahora bien, chicos, hará falta hacer este mismo cálculo para el extremo derecho del andamio. Ustedes podrían decirme, a partir de esto, Ok, chicos, entonces, les decía que según el cálculo que acabamos de hacer, el trabajador, la distancia máxima que puede calcular, que puede caminar, perdón, por el lado izquierdo sin caerse, es de 28.6 centímetros. Ya voy, chicos, un momento. Esta es la distancia más grande que puede caminar el trabajador sin caerse, ¿verdad? Ahora, la distancia nos dio negativa porque estábamos asumiendo que el trabajador estaba caminando hacia la izquierda del andamio izquierdo, que es la ubicación donde x es igual a 0, ¿verdad? Si yo extiendo esta línea un poco más hacia abajo, entonces encuentro una ubicación que es el momento en el que x es igual a menos 28.6 centímetros. Y como todo el sistema es simétrico, entonces eso quiere decir que lo mismo se podría aplicar para el lado derecho de la tabla, ¿verdad? Por lo tanto, si el trabajador se encontrase más bien en este lugar, entonces la distancia más grande que él podría caminar sin caerse de la tabla sería a 28.6 centímetros hacia la derecha del andamio derecho, ¿verdad? Pero si él camina más allá de eso, entonces el centro de masas de todo el sistema se encontraría por fuera de los andamios y se podría caer. Así que uno puede entonces eh, formular la siguiente solución, ¿verdad? Uno puede decir entonces lo siguiente. El trabajador puede caminar a 28.6 centímetros hacia la izquierda del andamio izquierdo o a 28.6 centímetros a la derecha del andamio derecho sin caerse. Otra forma de decirlo es que el trabajador puede posicionarse entre x igual menos 26.8 centímetros y x igual a más 2 metros punto 268, ¿verdad? Metros, sin caerse. Y podríamos decir menos 0.268 metros, ¿verdad?
porque eso sería tomando en cuenta el largo de la tabla. En conclusión, decimos, no se cae mientras el centro de masas se encuentre dentro de los dos andamios. Ejemplo, usted tiene 4 barras de madera de un largo L. ¿De qué manera se pueden colocar esas barras una sobre la otra de manera que logren abarcar la distancia más grande sobre el borde de una mesa? Entonces, para entender lo que quiere decir esta pregunta, vamos a imaginar que tenemos una mesa, ¿verdad? Y tenemos una barra, ¿ok? Ahora, eh, esta barra se va a poner en cierta posición, ¿verdad? Así. Y luego yo voy a poner otra barra idéntica a esta, pero encima. Y luego voy a poner otra barra idéntica a esta, pero encima. Y luego voy a poner otra barra idéntica a esta, pero encima. Entonces la idea es que yo quiero que todo el arreglo que acabo de hacer se encuentre a la mayor distancia posible del borde de la mesa. Digamos que logro estar a una distancia de, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la manera más óptima de hacer eso? Sin que el sistema se caiga. Obviamente, el dibujo que le estoy poniendo ahí no está a escala, ¿verdad? Entonces no hay que tomárselo muy literal. El punto es que nosotros sabemos que para que todo esto no se venga abajo, tenemos que poner el centro de masas de todo el conjunto de bloques en una posición que se encuentre detrás del borde de la mesa, ¿verdad? O sea, que el centro de masas debería estar aquí. Aquí debería estar el centro de masas para que nada de eso se caiga. Entonces, para empezar a contestar esta pregunta, vamos a ir considerando primero casos más sencillos para irlos haciendo cada vez más complicados. El primer caso que vamos a considerar es cuando tenemos solamente un bloque. Cuando solamente tenemos un bloque, entonces, de manera casi que obvio, ¿verdad? La posición más óptima para colocarlo
sería poniéndolo a la mitad, ¿verdad? Si el bloque mide un largo L, entonces vamos a poner el extremo izquierdo del bloque en L medios. De manera que el centro de masas se encuentre exactamente a la mitad. Aquí, ¿verdad? Y por lo tanto, la máxima distancia que recorre fuera del borde de la mesa sería también L medios. ¿Ok? Ahora, el siguiente caso que vamos a considerar es con dos bloques. Vamos a poner un bloque aquí y un bloque arriba. Para poder hacer esto de manera sistemática, vamos a definir un sistema de coordenadas. Vamos a decir que entonces el centro, el sistema de coordenadas va a empezar en x igual 0 y x igual 0 va a estar en la orilla derecha de la mesa. ¿Ok? Por lo tanto, el bloque 1 y el bloque 2 van a tener sus centros de masas en x cm1 y x cm2. Entonces, para que los dos bloques no se caigan, tenemos que fijar algunas condiciones. En primer lugar, el bloque número 2 no se debe caer del bloque número 1. Para que el bloque número 2 no se caiga del bloque número 1, entonces tenemos que asegurarnos que el centro de masas del bloque número 2 se encuentre exactamente encima del borde del bloque número 1, ¿verdad? Se encuentra aquí, XCM2. Entonces, la condición para que eso ocurra es que el centro de masas del bloque número 2 tiene que ser igual al centro de masas del bloque número 1 más L medios. Porque de esa forma hay una distancia, ¿verdad? De L medios entre los centros de ambos bloques. La condición número 2 es que los dos bloques no se caigan
del borde de la mesa. Para que eso ocurra, entonces requerimos que el centro de masas de todo el sistema, o sea, la masa del bloque 1, la masa del bloque 2, que son iguales, o sea, m por xm1 más m por xm2 dividido entre m más m, ¿verdad? O sea, igual a 0. Para que el centro de masas se encuentre exactamente en el borde y no se caiga. Ok. Entonces, voy a utilizar ambas ecuaciones para encontrar la posición que deben tener los centros de masa. A partir de la ecuación 2, yo tengo entonces que m por x cm1 más m por x cm2 es igual a 0, ¿verdad? Si las masas son iguales, entonces esto quiere decir que x cm1 más x cm2 tiene que ser igual a 0. Y lo que voy a hacer ahora va a ser sustituir esto con esto de acá. De manera que tengo que x cm1 más, abro paréntesis, x cm1 más L medios, cierro paréntesis, sea igual a 0. Entonces esto quiere decir que 2 veces x cm1 más L medios es igual a 0. Y por lo tanto, x cm1 es igual a menos L sobre 4. O sea, cuando nosotros dibujamos la distancia que hay entre el centro de masas del bloque 1 y el borde de la mesa, tenemos una distancia de L cuartos. Esto quiere decir luego que xm2 es igual a xm1 más L medios. Entonces es menos L cuartos más L medios y esto da L cuartos. Y entonces, la distancia que hay entre el centro de masas del bloque 2 y el borde de la mesa es también L cuartos. Si yo hago un dibujo de todo esto más detallado, entonces tendría el siguiente resultado. Yo dibujo el borde de la mesa. Dibujo el primer bloque. Y el primer bloque se dibuja de manera tal que el centro de masas está aquí, ¿verdad? A una distancia de L cuartos.
El segundo bloque que es idéntico se dibuja por encima. Y entonces tiene su centro exactamente encima del borde del bloque 1. Y si cada uno de estos lados mide L, eso quiere decir que el borde derecho del bloque 2 se encuentra a qué distancia del borde de la mesa. L, 3/4 de L, sí, ¿verdad? Sí, porque esto está, digamos, aquí tenemos 1/4, ¿verdad? Sí. Y aquí hay L medios. Entonces la distancia de sería L cuartos más L medios sería 3L cuartos. O sea que con 2 bloques se puede llegar un poquito más lejos que con uno solo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Sí. Profe, ¿cómo era que se sacó el cuartos en general? Entonces les voy a dejar una pequeña tarea moral. Determine qué tan lejos se puede llegar con 3 bloques. ¿Qué tan lejos se puede llegar con 4 bloques? Y luego les voy a preguntar qué tan lejos se puede llegar con n bloques. O sea, con un número arbitrario de bloques. ¿Existirá alguna fórmula que ustedes, si conocen el número de bloques, automáticamente les dé la distancia que logra recorrer sin caerse? ¿Ok? Es una tarea moral, o sea, eso quiere decir que no lo voy a calificar. Pero si alguno de ustedes quiere entretenerse con ese problema, lo podemos ver la siguiente clase. No, no se cae. Ajá. No, no, o sea, es como que usted tenga un Jenga. ¿Saben qué es un Jenga? Y usted pone 3 bloques y ve qué tan lejos los puede poner sin que se caigan. No, no, no se cae, no se cae. Bueno, obviamente depende de cómo los ponen. O sea, siempre se llega a un punto en el que se pueden caer, ¿verdad? Lo que queremos ver es qué tan lejos pueden llegar sin caerse. Son iguales, son iguales.
Puede ser. ¿Lo está buscando? ¿Lo está buscando? Ah, ok, ok, ok. Vamos a ver, chicos, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a ver. Esto que acabamos de hacer entonces es como hacer esto, digamos. Ven, no se caen. Además, esto en teoría yo lo podría, no, se cae. Yo lo podría poner aquí. Ahí no se cae, ven, ahí no se cae. Ahora, si yo quisiera poner una tercera pieza, ahí se ve. Entonces, probablemente tendría que acomodar esto de manera distinta. Pero yo no puedo simplemente llegar y pegar esto aquí porque se cae. Pero siempre hay una manera de pegar esto sin que se caigan. Ven. Bueno. Entonces, matemáticamente, ¿cuál es la forma de poner tres piecitas sin que se caigan y que avancen la mayor distancia fuera de la mesa? Eso es lo que quiero que ustedes hagan de tarea moral. ¿Ok?